Bien chicos, vamos a resolver este punto. Dice realizar un algoritmo que determine el mínimo de una serie de números ingresados por el usuario. O sea, yo de todos los números que se ingresa el usuario, yo quiero el menor. ¿Sí? El ingreso finaliza cuando el valor introducido es un valor de 0. O sea, podemos hacer un dibujito. Toma esto. Aquí. Aquí. Pongamos este el usuario. ¿Sí? El que va a ingresar los valores. Primera idea. ¿Ustedes saben cuántos valores va a ingresar él? No, ¿no? No se sabe exactamente o no. No se sabe cuántos valores quiere ingresar. No son adivinos ustedes. Por tanto, si ustedes supieran la cantidad exacta de valores que quiere ingresar, usarían una estructura for. Pero como no saben, van a usar el do while. El do while se usa cuando no sabes exactamente cuántos valores se van a ingresar de hoy. O cuántas repeticiones se van a hacer. ¿Estamos bien? El for se utiliza cuando vos sí sabés. En este caso ustedes no saben o no cuánto se quiere introducir. Por tanto, ya te das cuenta que vamos a usar un do while, ¿sí? Para la repetición. Bien, vamos haciendo. Yo acá voy a crear un punto. ¿Ese punto qué sería? ¿Cómo se dice? Este, ¿no? Punto número 8. Vamos a crear main 8, ¿sí? Main 8. Vayan creando. Este también. Ahí está. Este yo lo voy a cerrar. Flow. Ahí está, volvió todo en orden. Bien, main 8. Acá tengo el main 8. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? Obvio, la primera idea es usar el escáner, ¿que no? Escáner. Escáner SC, bueno, escáner. Vayan escribiendo, SC igual a new, escáner, ya tienen que ser rápido ahí. Escáner, lectura por teclado, system.in. Bien, punto y coma, ya tenemos para leer por teclado, ¿no? La primera idea sería que es un algoritmo que permite determinar el mínimo. Yo sé que tengo que buscar el mínimo número, pero fíjate, de números ingresados por el usuario. La primera idea sería que le pidamos los números, bueno. A ver, le vamos a pedir los números. Bien, le vamos a pedir estos números que él tiene que ingresar. Para eso lo que vamos a hacer es usar un do while. Control espacio, fíjate ahí te da la estructura del do while. ¿Sí? ¿Todos lo ven ahí? ¿Sí se ve, no? ¿Sí? Bien, do while. ¿Qué es lo que le vas a pedir repetidamente? Que ingrese un número, ¿que no? ¿Y cómo hacen para pedir un número acá dentro del do while? Y ya saben que no. Ingrese un número. 2 puntos. En vez de print ln vamos a print, nada más. Luego le voy a pedir ese número, le voy a llamar la variable num, sc, uso el escáner, ¿sí? Next scene. Listo, ya tengo el número pedido repetidamente. ¿O no? Fíjate el enunciado, ¿qué dice? El ingreso finaliza cuando el valor introducido es un número 0. Por tanto, él, por ejemplo, primero ingresa el 5, después ingresa el 6, el 9, el 4 y después se le ocurre ingresa el 0. ¿Qué pasa cuando él ingresa el 0? ¿Puede seguir ingresando valores o no? No, se le acaba, se termina. Eso significa que el ingreso finaliza cuando se introduce un valor. O sea, vos ingresaste el 0, ya fue ya. Ya no podés cargar más datos. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que hicimos aquí, ¿dónde está? Ahí está. Lo que hicimos hasta ahora es pedirle el número que está guardado en la variable num. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cómo sería la condición entonces? Que ese número, ¿cómo tiene que ser? Para que termine tiene que ser igual a 0, ¿que no? Algo así sería o no. O no sé qué dicen ustedes. Pero ¿por qué me da error aquí? Si te vas aquí al costadito que dice múltiple, marca, ¿sí? Acá hay como que hay un error. Porque toda variable que ustedes creen dentro de la estructura repetitiva pertenece a la estructura repetitiva, digamos. Es como que este while estaría fuera de la estructura repetitiva.
pero lo quiere usar la variable num que está adentro. O sea, como que no le deja. ¿Por qué? Porque acá no existe. En el entorno de afuera no existe. En el entorno de adentro sí. Entonces, ¿cómo hace para solucionar eso? Está creada aquí, ¿que no? Entonces yo diría, bueno, esta parte me la voy a copiar. Antes de la estructura voy a crear esa variable. ¿Estamos bien? Punto y coma. Ahí está. Tengo la variable num. Pero acá la tenés creada de vuelta. Entonces ya no la creás aquí. La utilizás nada más. Digo que la variable num le asigno lo que leo por teclado. Y ahí está. Fíjate que se fue o no. ¿Sí? Vamos a probar esto así a ver cómo va. Ingrese un número. Me dice, no sé, yo ingreso un 5. ¿Por qué se terminó? Ingresé un 5 acá, ¿no? Yo ingresé este 5. ¿Por qué se habrá terminado? ¿No tendría que seguir ingresando más números? Entonces, si te das cuenta, ¿se dieron cuenta o no? ¿Qué pasó? No me deja ingresar más números, ¿ves? No, no. Me tendría que aparecer el cartelito de vuelta. Ingrese un número, ¿que no? ¿Qué está pasando ahí? ¿O está mal la compu o soy yo? Es la condición. ¿Vieron? El enunciado decía que cuando el número era igual a 0 se termina, ¿que no? Y ustedes la pusieron aquí, digo. Y ponete a pensar, el número que yo ingresé es el 5. El 5 se guarda aquí, en num, ¿o no? Y luego pregunta, ¿5 es igual a 0, verdadero o falso? Falso, ¿que no? Y el while, este do while, cuando esta condición es falsa, ¿qué hace? ¿Vuelve a repetir? O sea, ¿vuelve a esta línea número 10 o termina? ¿O va a la línea 14? Termina, ¿que no? Entonces por eso está terminado, porque la condición está mal, digamos. Una forma de ponerlo es, dice, bueno, termina cuando el número es 0, ¿que no? Vos lo que podés poner es lo contrario. Lo contrario a igual, distinto, ¿que no? Ahora probá, a ver. Prueben a ver. Ingreso un 5, miren. Ahora me pidió de vuelta, mira. Ingreso un 3. Epa, me pidió de vuelta un menos 6. Me pide de vuelta o no. Estoy ingresando números repetidamente, ¿o no? Pa. Pero ahora, ¿qué pasa si ingreso un número 0? ¿Se irá a terminar esto o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Terminará o no? ¿Mm? Sí, terminó. No me deja de ingresar nada. ¿Por qué? Porque el número 0 es distinto de 0, falso. Si es falso, se termina, ¿que no? ¿Se dan cuenta ahí? Esa es una de las formas, o la otra forma es, dejando tal como estaba, esta es una condición, ¿que no? Fíjate, la voy a poner entre paréntesis. Ahí está. Y antes de eso lo voy a negar. Es lo contrario, o sea, es lo mismo, digamos. Fíjense que va a dar lo mismo. Ingrese un número, 5, 4, tan, tan, y cuando el 0 se termina, ¿o no? Cualquiera de las dos es válida, digamos. Ya depende de ustedes, digamos. ¿Sí? Pueden poner la condición y negarla usando el operador lógico o poniendo lo contrario a esa condición que le dice el enunciado. ¿Sí? Bueno, sería más fácil el otro que no. ¿Distinto? Está lo contrario. ¿Sí? Entonces ya estamos pidiendo los números y lo estamos aquí. La condición termina cuando el número ingresado sea un 0, ¿que no? ¿Qué más dice el enunciado? Bien, el mínimo. ¿Cómo hacemos para calcular el mínimo valor? Por ejemplo, primero ingresa el 5. Vamos con el mínimo. Yo lo que voy a hacer sería mi idea así. Primer número que ingresa, ponele que este es el primer número que ingresó, ¿no? Y yo al toque ahí nomás apenas ingresó y te pregunto, che, ¿quién era el mínimo? Y bueno, el mínimo es este. Porque es el único número que ingresó recién, ¿o no? Ponele que recién ingresó el número ese, el primero. Por tanto, y yo te hago una pregunta ahí rápido. Che, ¿quién es el mínimo hasta ahora? Y bueno, ese, no tenés más o no. ¿Se entiende? Entonces podríamos decir que todo número que se ingresa por primera vez siempre va a ser el mínimo que vos tenés hasta el momento.
¿Están bien hasta ahí? ¿Se entiende por qué? Sí, porque si el primero yo te pregunto al toque, es obvio que es el mínimo. Ahora, fíjate que esta flecha va a apuntar al mínimo. En este caso mi mínimo es el 5 hasta ahí. Ahora vamos por otro valor. Por ejemplo, ¿qué pasa si él ingresa el segundo valor? Entre el anterior y este, ¿quién era el mínimo? El 5, ¿no? ¿Esta flechita la tengo que cambiar? No, pero recién ¿qué hicieron cuando ingresó el 6? ¿Compararon que no? Porque ya tenés dos valores para comparar. El valor referenciado anteriormente con esta flechita y el nuevo valor que no. Porque por ahí te ingresaba, no sé, un 4. Entonces ya cambiaba que no la flechita. Entonces, ya cuando ingresa el segundo valor empiezan a hacer las comparaciones. Comparo, 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 comparo o no. Primero era el mínimo, este es el mínimo o no. Imagínate que le ingresa ya el segundo. Ya podés comparar que no. Vas a comparar el nuevo valor con la flechita a lo que apunta la flechita, digamos. ¿Tengo que cambiar la flechita o no? No, porque el mínimo sigue siendo el mínimo, ¿que no? Ingresa otro valor, 9. Lo comparo con la flechita. Este valor, ¿cómo sería la pregunta? Sería, ¿este valor nuevo es mucho menor al mínimo? ¿Verdadero o falso? ¿El 9 es mucho menor al 5? No, ¿no? Bueno, entonces se queda la flechita donde está. Vamos con otro valor. El 4. El 4 es mucho menor al mínimo. ¿Verdadero que no? Entonces la flechita está mal y la flechita tendría que apuntar aquí. ¿Vieron? Entonces lo que se va a preguntar en este caso de mínimo es que el nuevo valor que se ingresa, si es mucho menor al mínimo que tenés referenciado. Si es así, lo cambiás. O sea, actualizamos la variable, nada más sería. ¿Se dieron cuenta más o menos? Eso es lo que vamos a tener que programar. ¿Hasta ahí más o menos le quedó duda eso o no? Bien, seguimos entonces. ¿Vieron? Entonces el nuevo valor lo van a comparar con el valor anteriormente referenciado. Esa sería la idea. Para este video lo que vamos a usar es, para este práctico, vamos a usar el concepto de una bandera. ¿Sí? Bandera es una variable booleana, booleana. Voy a crear una variable boolean. ¿Sí? Ese tipo de dato, ¿qué sería? Boolean, ¿qué no? El boolean, si se acuerdan en la primera clase, ¿qué era? True o false. Nada más, no puede tomar otros valores. Y se va a llamar van. Yo como primer valor, yo le voy a ingresar que sea true. He creado una variable bool que puede tomar en este caso un valor de true. ¿Sí? Si es true, yo lo estoy definiendo, yo lo estoy programando. Por lo tanto, para mí true significa que esto. ¿Vieron quién era el primer valor que se ingresa? Este que no. Si el primer valor se ingresa y ahí al toque te pregunto, entonces ese sería el mínimo actual o no. Entonces yo voy a definir la variable van como true cuando se ingrese el primer valor. El primer número sería, ¿sí? Es como la parada del cole, ¿viste? Cuando vos tomás el cole, ¿no ves? Levantás la mano. Si vos levantás la mano, para el cole. Si no levantás la mano, no para el cole, ¿no? Así es fácil, esto sería. Como si fuera arriba la mano sería true, abajo la mano false, nada más. Yo estoy definiendo, che, cuando levanto la mano, o sea, sería true. ¿Qué significa para mí? Que se está ingresando el primer número. Yo levanto y ustedes ya saben o no. Porque yo se lo dije o no. Cuando el Cristian levante la mano, significa que se ingresó el primer número. Es el concepto de bandera. Vos tenés que definir qué vale arriba y qué vale abajo. O sea, qué vale en true y qué vale en false. Para mí significa que se está ingresando el primer valor. ¿Estamos bien? Fíjense, acá dentro del do, lo que estamos haciendo es pedir un número, ¿que no? Luego de pedir el número, lo que vamos a hacer es preguntar if, si la bandera es igual a true. ¿Qué significa que sea igual a true? Que se está ingresando, que ingresé el primer número, ¿que no? Yo le dije, che, si Cristian levanta la mano,
significa que se está ingresando el primer número. ¿Sí? Y fíjate el if, ¿qué hago? Hago la pregunta, es obvia, ¿o no? Si la bandera vale true, acá obvio que va a entrar, ¿que no? ¿Cuánto vale van? True. Cuando ingrese, pide el número y dice, ¿cuánto vale van? True, ¿por qué no? O sea, estoy haciendo una pregunta tonta, digamos, true es true, ¿que no? ¿Para qué? Para que ingrese por esta sección. Yo ya estoy obligando que ingrese en esta sección. Estoy diciendo, che, true va a ser el primer valor. Cuando van valga true, está ingresando el primer valor. Por tanto, lo que voy a hacerme antes, después de la bandera, voy a crearme una variable entera que sea max. Mínimo, ¿no? Estamos manejando mínimo. En esta variable min representa a esta flechita, digamos. ¿Estamos bien? Es ahí donde voy a guardar el mínimo valor. ¿Y por qué es de tipo entero? Porque obvio, si los números que están ingresando son de tipo entero, ¿que no? Si tu número ingresado sería doble, la variable esta min sería doble también. ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Esta va a ser la flechita. Entonces, si la bandera es true, yo lo que voy a hacer es que a la variable min le voy a asignar ¿qué? Y bueno, fíjense aquí. Vamos a poner... No. Este es no. No es este. ¿Estamos bien? Fíjate, el primer número yo te decía que era el mínimo actual que vos tenés o no, si se ingresa por primera vez. Entonces, ¿cómo hacemos eso en código? Si se ingresó por primera vez, o sea la bandera es verdadera, a min, ¿qué le tengo que asignar yo? Aquí, a min, ¿qué le asigno? Y bueno, el valor de num, ¿que no? Este que no. Entonces digo, a min, asignarle lo que vale la variable num. ¿Sí? El número que se ingresó nada más. Hago una copia en min, nada más. ¿Están bien hasta ahí? Bien. Lo siguiente que tienen que hacer, aparte de capturar, es como que capturo esa variable y la guardo en min, nada más. Es lo único que hice. Lo siguiente que tienen que hacer es, porque si se dan cuenta ahí, ponen ejecutamos a ver hasta ahí, para que prueben. Ingrese un número, no sé, 5. Ingrese 6. Ingrese 7. Sí, está ingresando los números nada más. Ingrese 0 y se termina. Fíjate que no hace nada hasta ahí. ¿Por qué? Porque al final de la repetición vos tendrías que mostrar dónde está almacenado tu mínimo número. Entonces vamos a mostrar un cartelito al final, el mínimo valor o número sería. Dos puntos, ¿quién es? ¿Qué variable muestro ahí? ¿Qué variable de todas estas que creamos contiene el mínimo valor? ¿Cuál dicen ustedes? Será la variable num, la variable van, será la variable min, no hay más, ¿no? ¿Cuál eligen ustedes? ¿Cuál es la variable que contiene el mínimo valor? Min, porque no, para eso la crearon, que no, para almacenar el mínimo valor. Ahora sí ejecutemos y prueben, a ver. Bien, acá me da un error, ¿por qué? La variable min no have been inicializada, no está inicializada, dice. O sea que significa que la variable min no tiene un valor alguno, o sea, no tiene un valor. Le pueden dar un valor, a ver, probemos con null. No va a funcionar. Le demos un valor de 0. Sí, cualquier número le doy. ¿Por qué? Porque yo le doy 0, ¿no? A la variable min. ¿Por qué? Porque aquí cuando ingrese, obvio que va a tomar el valor de ese número ingresado, ¿que no? O sea, la variable min, ¿quién va a tomar? ¿Va a tomar ese número que se ingresó por primera vez o no? O sea, por tanto, no importa el valor que yo le ponga a min al principio, digamos. Porque en tu algoritmo, fíjate, si la bandera es verdadera, a min le asignás ese número o no. O sea, si en num te dieron un 8, el 8 se asigna a min o no. O sea, aplastando al 0 ya.
¿Se entiende? Yo le puse un 0, pueden poner 1, lo que sea o no. O sea, no es que vale 0, sino que es un número nada más. Pero yo sé que obvio que va a entrar aquí, pues, ¿no? Por tanto, ese valor se va a aplastar. ¿Se entiende? Acá me pedía que lo inicialice, por eso me daba error. Porque si no sacan esto, ahí le da error. Aquí sale el error. Costadito. No se inicializó la variable. Entonces, para solucionar eso, ponemos en 0, por ejemplo. Ejecutamos. Ahí está. Ingresa un número. 5, 7, no sé, 4, menos 2 y 0. El mínimo es 0. ¿Está bien eso o está mal? De estos números que ingresé, ¿quién es el menor? ¿Ah? Menos 2. ¿Y por qué me está mostrando en la variable min 0? ¿Por qué? Si te das cuenta, fíjate, la bandera empezó en true, ¿o no? Y preguntamos si era igual a true, o sea, si estaba arriba, si era verdadero. Si era verdadero, vos hacías una copia de ese número en la variable min, nada más, ¿o no? Fíjate, num es distinto de 0, 5 es distinto de 0. Sí, ¿no? Verdadero, vuelve a ingresar. Pido otro número, que sería ya el 7. ¿Bandera cómo es? Verdadero, ¿que no? Y entonces se le asigna ese 7 a la variable min. 7 distinto de 0, verdadero, vuelve a repetir o no. Ahora pide un 4. ¿Bandera cuánto es? True de vuelta o no. O sea, a esta bandera nunca le cambiaron de estado, digamos. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron cuando ustedes prenden la luz con el cosito ese? ¿Sí? Apretan, prenden la luz, apagan la luz, ¿que no? Bueno, acá está prendida nada más. Por eso es lo que siempre está tomando el último valor. ¿Se te das cuenta? ¿O no? Entonces como que así no me sirve, porque mi idea era que la variable min guarde el primer valor, para el primer ingreso nada más. Después cuando ya ingresa el segundo, ya puedo comparar tranquilamente, ¿que no? Entonces yo digo, aquí cuando capturan, apaguen la bandera. Lo único que tienen que hacer es apagar la bandera, y apagarla sería cambiarle el estado a falso. ¿O no? ¿Se entendió por qué? Ahí. Porque tiene que apagarse en algún momento. Ustedes no siempre tienen prendida la luz, ¿no? En algún momento la apagan. Y así va cambiando el estado. Bien. Ahora, este if lo único que hace es capturar el primer número y lo apaga. De forma que si la bandera es falsa, a la siguiente vuelta, ¿qué pasa? Ya no ingresa por aquí, ¿que no? Porque false es igual a verdadero, no. Ya no iría a ingresar por este if. Acá está prendido, acá está apagado. A la siguiente vuelta del do while, ¿qué pasa? ¿Bandera cuánto va a valer? Falso, ¿o no? ¿Más o menos lo vieron o no? Primero está en true. Obvio que true es igual a true, ¿que no? Guardamos el mínimo. Apago la bandera, o sea, ahora ¿cuánto vale van? Falso. Siguiente vuelta. Falso. ¿Es igual a verdadero? No. Por tanto ya no ingresa aquí. Aquí va a ingresar solamente cuando se ingrese el primer valor. Nada más. Y aquí en esta parte van a poner un else. Le van a agregar un else y van a preguntar aquí. En esta parte del else vamos a empezar a hacer las comparaciones. Voy a comparar si el nuevo valor, que sería este, es mucho menor, en este caso estamos hablando de mínimo, al mínimo, o sea, si este nuevo valor es mucho menor al mínimo que tengo actualmente. ¿Cómo hago esa pregunta? Y bueno, dentro de este else vos vas a hacer esa pregunta. Para hacer una pregunta usamos if, ¿que no? ¿Cuál sería mi condición? ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Que este número, ¿cómo tiene que ser con respecto al mínimo? Menor, ¿que no? Mucho menor para que yo lo actualice. O sea, para cambiarlo, digamos. Entonces, ¿quién es mi variable número? Acá está, pues, ¿no? El número introducido, ¿que no? Si ese número es mucho menor ¿a quién? A la variable min, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí adentro? ¿Dónde está? Por ejemplo, imagínate que acá sea un 4.
Si este valor es mucho menor al mínimo, ¿qué pasa? El mínimo ya no toma este valor, sino que toma este, ¿o no? ¿Más o menos se entiende? Si este valor nuevo es mucho menor al mínimo, que tenías que vale 5, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Quién es menor? Este que no. Por tanto, min está apuntando mal. Tendría que cambiar a este, ¿o no? ¿Cómo hago eso? La pregunta está aquí, digamos. Num es menor al mínimo. Si es así, yo digo que la variable min le voy a asignar ese número. O sea, este de aquí. Este número viene y se asigna a min. Y ya está, cambió la referencia. Ahora guarden, ejecuten. Ingreso un 5, o no sé, un 4, un 3, menos 2, un 8 y un 0. El mínimo de todos los valores es menos 2. ¿Está bien o está mal eso? ¿Se dieron cuenta o no más o menos? La primera parte, esto de trabajar con bandera es tedioso, ¿viste? Esto es lo que cuesta más, digamos. Es prende, apaga, ¿viste? Puede depender cómo. No puedes tenerla siempre prendida, pues si no, no tiene sentido la bandera. La primera parte de este if guarda el primer número ingresado como mínimo, aquí. En la parte del else, lo único que se hace es una pregunta. Preguntar si ese número que se ingresó es menor al mínimo. Si es así, el mínimo toma ese número. ¿Viste? Como que hago una copia de ese número en min, nada más. Si te das cuenta, fíjate, ahí está el resultado. Es menos 2, ¿o no? Bien, esta sería una forma de hacerlo. Ahora miren otra forma. Por ejemplo, quiere máximo. No sé, creo que el otro punto pedía máximo. Acá está. Este máximo. Ya que tenemos mínimo, si saben hacer mínimo, saben hacer máximo. ¿Cómo sería la idea? Va. Primero veamos como mínimo. ¿Cómo sería la primera idea? Era así, que no. Min vale este, que no. Tomaba, capturaba el primer valor. ¿Qué sería esta línea? Siguiente vuelta, lo que hacíamos es que ingresa el otro valor y preguntamos, che, este 4 es mucho menor al mínimo que tenía. Sí, ¿no? Entonces min cambia de valor. Acá le vamos a poner un 7. ¿Sí? Ingresa el nuevo valor que sería un 9. 9 es mucho menor al 4. ¿Verdadero o falso? 9 es menor al 4. Falso, ¿que no? Entonces el mínimo está bien. Seguimos con este. 7 es mucho menor al mínimo. No. 0 es mucho menor al mínimo. Sí. Entonces el mínimo sería aquí. ¿O no? Y obvio, cuando se ingresó a 0 se terminó también, ¿no? Para ese ejemplo. Bien, acá nos dio menos 2. ¿Por qué? Porque de todos estos números que se ingresó, hasta el momento del 0, el menor es menos 2. Ahora ponele que te piden, che, el máximo. Lo único que tendrías que hacer, miren, para máximo es así. La primera idea, cambien todas las variables min por max. O sea, en vez de min, usen max. Algo así. Miren cómo yo voy a cambiar rápido. Selecciono, clic derecho, refactor, rename. Aquí, ahí aparece option, control, aprieto control y hago clic, y ahí está. Cambia min. ¿Por qué? Por max. Para máximo sería así. Fíjense que se ha cambiado todo. Es el nombre de esa variable a lo largo de este programa. ¿Vieron cómo lo cambié o no? ¿Sí? Ya está, lo cambié. Y para máximo tendrías que, en vez que sea menor la condición, tendrías que poner mayor. Nada más. Y ahora fíjate, mira, yo voy a ejecutar y va a obtener el máximo. No sé, tira un valor 6, 4, un 9, un menos 4. Esto también se termina cuando ingresa un 0. ¿Quién es el máximo de todo esto? El 9, ya tenés. Bueno, el cartelito acá también lo cambia, ¿no? La sería máxima. ¿Se dieron cuenta o no? Bien, hagamos este último punto. ¿Dónde está? Aquí. Realizar un algoritmo que permita determinar los valores de máximo y mínimo. Considere que el ingreso finaliza a petición del usuario. Bien. Realizar un algoritmo que determine
el máximo y mínimo, los dos a la vez. Yo quiero los dos a la vez. Entonces venimos aquí, fíjense, yo voy a copiar este punto 8 y lo voy a copiar, digamos, de vuelta. ¿Cómo se llamaba el punto? Este era un punto 11, ¿sí? Lo tenemos aquí como punto 11. Copiamos, pegamos, ¿sí? Este lo voy a poner punto 11. Uy, no, el punto 11. Ahora ahí está punto 1. Bien. Copia el mismo código, ¿o no? Este funcionaba para máximo, ¿que no? ¿Se dieron cuenta? Este era máximo, ¿no? Ahora, el enunciado lo que me pide es que yo quiero que calcule máximo y mínimo a la vez. Por tanto, ¿cómo sería la idea? Mira, empecemos aquí. El primer número es el número ingresado, ¿que no? Si usas las dos etiquetas a la vez, ponele, este es el primer número, ¿sí? Ese número, si usamos el concepto máximo y mínimo a la vez, el primer número ingresado es el mínimo y el primer número ingresado es el máximo también a la vez. Ponele que vos ingresaste el 5 y yo te pregunto, che, ¿quién es el mínimo? Bueno, el 5. ¿Quién es el máximo? Bueno, el 5, el único que tengo, ¿o no? ¿Se entiende? Entonces la primera idea sería capturar ese valor. Por tanto, vos te vas a crear otra variable. En este caso me falta el min aquí, ¿no? Max, min. Bien, max y min. Y fíjate que acá pido el número. Aquí pregunto si la bandera, fíjense dónde está la bandera. La bandera está fuera de la estructura repetitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos lo pones acá adentro, ¿qué pasa? Por cada repetición va a ser true. Por cada repetición va a ser true. True, 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 ¿o no? Es como que vuelve al estado inicial, que no. No tiene sentido así. Igual prueben y ahí se van a dar cuenta que no va a dar, digo. Máximo y mínimo. Aquí, la bandera es true, significa que se está ingresando el primer valor. Pero como estamos usando los dos conceptos a la vez, yo acá capturé el máximo nada más. Tendría que capturar también el mínimo, ese número. Tendría que hacerle la copia de ese número tanto en max como en min. Agregué esta línea. ¿Bien hasta ahí? Es lo que tiene que, es lo mismo concepto, ¿no? Ahora, vamos aquí, de vuelta. ¿Qué pasa si él ingresa ya un siguiente número? Ingresó el 4. Ese 4, ese número, lo vamos a comparar, no sé por cuál quieren empezar. En nuestro caso, como ya tenemos el máximo, empecemos a comparar por el máximo. Che, este 4, ¿cómo tiene que ser para que se actualice el máximo? ¿Mayor o menor? O sea, para que el máximo lo cambie. Sería algo así, ¿viste? ¿Cómo tiene que ser este nuevo número? ¿Mayor al máximo o menor al máximo? Cuando comparan con el máximo es mayor. Tiene que ser mucho, mucho mayor. Tío. Algo así es la pregunta. Che, este 4 es mucho mayor al máximo que yo tengo anteriormente. No, ¿no? Entonces, ¿la flechita cambia o no cambia? No, no cambia. Es la pregunta que tienen aquí. ¿O no? Che, ¿el número le gana al máximo? Si fuera así, se cambia. El max toma ese valor del número. ¿Sí? Bueno, para nuestro ejemplo que tenemos aquí, obvio que no va a cambiar. ¿Estamos bien? Pero, como está haciendo máximo y mínimo, también este número lo vas a comparar ¿con quién? Con min. Che, este número que tengo aquí es mucho menor al mínimo. ¿El mínimo cuánto vale? 5, ¿qué no? El 4 es mucho menor al 5. Sí, ¿no? Por tanto, el min tendría que apuntar a este valor, ¿o no? Bien, ¿y cómo agrego eso? Acá tenés el if, ¿que no? Ese if donde preguntaba. ¿Podés agregar un else? Aquí. Y hacer la pregunta esa. ¿Cómo sería la pregunta? Y bueno, vos las tenías aquí, ¿no? Era esta pregunta, ¿o no? Vamos a decir, che, ese número, ahora ya no vas a comparar con max, vas a comparar con quién? Con min. Sería menor al mínimo. Es lo que hicimos, ¿que no? Comparamos el número, nuevo número, con min. ¿Sí, no? ¿Con qué pregunta? Con menor. Este número es mucho menor al mínimo. Si es así, 4 es mucho menor al 5, que es mínimo. Sí, ¿no? Por tanto, el mínimo ya no tiene que apuntar al 5, sino que apunta al 4. ¿Se entiende? Y ahí la pregunta está aquí. ¿Yo la agregué ahí o no? Después de ese if que tenía, agregué un else y dentro puse un if. ¿Y ahí qué tenés que hacer? A la variable min le asignas
ese número, nada más. Y vieron, acá tenés la pregunta para el máximo cuando comparas con el máximo y acá tenés la pregunta cuando comparas con el mínimo. Esas dos preguntas por lo menos tienen que estar, digamos. ¿Sí? Y listo. Y al final de la estructura repetitiva vas a copiar esto, lo mismo, pero con un cartelito diferente, que sea el mínimo número es, y muestro la variable ¿cuál? Min. ¿Lo vieron ahí? ¿Se ve? Se ve. Ahí está. Ahí se ve todo. ¿Lo pudieron ver, chicos? ¿Sí, no? Se ve. Agregué las dos condiciones, es como que las combiné las dos. ¿En dónde? En esta parte del else, desde aquí hasta aquí. Ahí lo puse. O podrías también haber puesto esta primero, aquí, y esta acción aquí, y esta aquí, o sea, cambiar. La condición y la acción la hubieran puesto acá en este if, y esta, la del mínimo, aquí. No hay problema, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ¿que no? ¿Se entiende? Si pregunta por el máximo, obvio después tiene que preguntar por el mínimo. O si pregunta por el mínimo, pregunta por el máximo, ¿que no? O sea, va a dar lo mismo. Ahora, miren acá, el enunciado que más dice, ya terminamos. Considere que el ingreso finaliza a pedido del usuario. Por tanto, lo que aquí tenemos es nosotros que termina cuando se ingresa un número cero, ¿que no? ¿Cómo sería para que termine a pedido del usuario? Voy a crear una variable string que sea una variable respuesta, punto y coma. Y acá, una vez que termine el if, todos los if, una vez que termine todo esto, voy a pedirle al usuario, preguntarle si desea continuar, sí o no. Que me responda que sí o que no. O también puede ser una S o una E. Lo voy a guardar ese resultado en la variable res que es creado, que es de tipo string. O sea, una respuesta que sea sí o que no. Le asigno que sc.nextLine. Y esto sí se acuerdan de los prácticos, que no. Res me sirve a mí para armar la condición. Acá voy a poner la variable res.equals. Acuérdense que cuando la variable es string, para preguntar si es igual a otra cosa se usa equals. Y dentro de los paréntesis que te genera, vos tenés que preguntar, ¿sería igual así que no? Mientras respuesta sea igual así, esto se vuelve a repetir que no. Igual prueben con no, también le va a dar, digamos, se van a dar cuenta. Miren, probemos. Ingreso número 5. ¿Y qué pasó aquí? Miren. Bien, se dan cuenta, ingresa el 5, no me deja ingresar ni que sí ni que no. Y directamente aparece el máximo del 5 y el mínimo del 5. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de next line? Y acá la lectura anterior es un número, ¿que no? ¿Qué va a pasar eso? Cuando el next line tienen que fijarse, cuando hacen un next line, fíjense la lectura anterior que tengan. ¿Sí? Deja ser un número, por tanto va a quedar una basurita que es el salto de línea, ¿que no? Para limpiar eso, voy a poner sc punto abajo de esa lectura, next line. Ay no, elegí mal. sc punto next line. Sí, no sé quién. Ahí está. Punto y coma. Ahora probemos de vuelta, capaz que sea eso. Ingresé un número. 5. ¿Deseas continuar? Sí, Cristian, sí quiero continuar. 6. ¿Desea continuar? Sí, sí quiero continuar. Fíjense que cada vez que ingreso un sí, ¿dónde se guarda ese sí? En la variable res. ¿O no? Y acá pregunta, che, ¿esa variable res es igual a sí? Yo que ingresé recién, un sí, que no. Un sí. Sí es igual a sí, verdadero. Por tanto, ¿vuelvo a repetir? Sí, vuelve al principio. ¿O no? ¿Se entiende? Cuando él ingrese que no, ya se acaba. Bien, deseo ingresar otro número, no sé, menos 4. ¿Desea continuar? No, ya me aburrí ya. No, listo. ¿Quién es el máximo? El máximo de esta serie de valores, ¿quién es? ¿5, 6 o menos 4? ¿Quién es el máximo? 6, ¿o no? El mínimo, menos 4.
¿Están bien hasta ahí? ¿Se entendió o no? ¿Sí? Y como les dije acá en esta parte, no es necesario que pregunten por el máximo primero, pueden preguntar por el mínimo. Entonces, miren, yo voy a cambiar acá, voy a poner el mínimo primero, y acá voy a poner por min, y acá voy a cambiar voy a poner la condición del máximo, que era mayor que no, mayor a max. Y acá, en vez de min, sería max, que no. O sea, lo cambié nada más. Cambié tanto su condición como su acción, ¿o no? O sea, lo que estaba abajo lo puse arriba y lo que estaba arriba lo puse abajo, nada más. 5, ¿desea continuar? Sí, claro. 6, ¿desea continuar? Sí, menos 4, sí, sí quiero. No, yo no quiero. ¿Vieron? Y da lo mismo que no. Esta condición con su acción estaban abajo. Y esta condición con su acción estaban arriba o no. O sea, si preguntas primero o segundo es lo mismo o no. La idea es que tienen que estar los dos caminos creados para los dos. Bien, ya saben hacer máximo y mínimo de una serie de valores, digo. Bien, chicos, ¿sí? Ahí está, con esto ya terminamos.